Hoy vamos a adentrarnos en un mundo tan popular como desconocido para la mayoría de nosotros, el de los robots. Y comprobaremos que solo unas décadas después de que Isaac Asimov formulase sus 3 famosas leyes de la robótica, estos aparatos comparten nuestra vida en muchos más aspectos de lo que somos conscientes. Veremos hasta qué punto son imprescindibles para muchos tratamientos y para normalizar la vida de muchas personas. Y también conoceremos a Alan Turing, un personaje casi desconocido para la mayoría, que sin embargo sentó las bases tanto de la robótica como de su hermana mayor, la inteligencia artificial. Conciencia. Edison, Tesla, Einstein y Alan Turing, científicos que han revolucionado el siglo XX. El mundo de hoy no se entendería sin su obra. El caso que nos ocupa, Alan Turing, padre de la inteligencia artificial, es paradigmático. Por lo pronto, su trabajo para descifrar la célebre máquina enigma de códigos nazis cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial supuso un concepto increíble y era: vamos a juntar a un conjunto de científicos que sean capaces de darnos ideas para de alguna manera solventar ciertos problemas técnicos que tenemos en la realidad. Y allí estaba Turing, que estaba en un grupo de personas que estaban trabajando en métodos de cifrado. Se generó toda una teoría nueva, la teoría del cifrado, sin la cual no funcionaría nada de lo que ahora mismo tenemos todos comunicados. Las televisiones, los teléfonos, los aviones, todo está controlado por ordenadores. Turing se anticipó a cuestiones que hoy los expertos en inteligencia artificial discuten. ¿Podrán pensar las máquinas? ¿Cómo distinguir a una máquina inteligente de un ser humano? Para ello ideó una especie de prueba, un test que hoy lleva su nombre, el test de Turing. Hay muchas representaciones del test, yo creo que la mejor es la de Blade Runner, ¿no? What do you mean I'm not helping? I mean you're not helping. Sobre todo por cómo termina con los tíos. Yo siempre se lo pongo a los alumnos porque como termina con un disparo, pues ya se quedan con la imagen para toda la vida, ¿no? Es una buena manera de recordar el test de Turing. El planteamiento del test de Turing, como todas las cosas que son muy potentes, es muy simple. Yo me voy a preguntar si puedo hacer una máquina que piense. Supongamos que cojo esa máquina, la enfrento a un ser humano, tengo un juez que hace preguntas a los dos, y si no encuentro la diferencia, en el fenómeno que observo no encuentro diferencia, pues tendré que asumir que son iguales. Hay máquinas que han superado aparentemente el test de Turing, recientemente además, y sin embargo nadie se lo cree mucho. El problema es que es factible hacer algoritmos, hacer una inteligencia artificial que pase muy bien el test de Turing y que sin embargo no pueda resolver problemas en general. Hay máquinas que pueden superar una entrevista y no pueden reconocer una foto de un gato. Las modernas computadoras emulan en cierta medida el funcionamiento del cerebro humano. La cuestión es hasta qué punto puede imitarse la inteligencia natural. Si tuviésemos un mapa perfecto de todas las neuronas de todos los humanos, si supiésemos cuál es la relación entre un impulso neuronal y estar contento, si tuviésemos ese modelo, podríamos simularlo. La hipótesis es que si conseguimos programar un cerebro a nivel mecánico, a nivel funcional, acabará emergiendo el comportamiento inteligente. Surge otra incógnita. Una máquina puede razonar, calcular, en cierta forma pensar, pero ¿podría llegar a ser consciente? ¿Cómo sería que una máquina se hiciera autoconsciente? No se sabe. Entonces, ¿cómo hacen las pelis para hacer las máquinas autoconscientes? Pues habitualmente suelen ser máquinas muy potentes, ¿no? Yo que sé, Skynet, Terminator, una máquina, toda la información de la red, que por sí misma, ¿no?, cobra vida y al final tiene conciencia de sí misma. Y tener conciencia de sí misma quiere decir que sabe que existe. No sabemos si la inteligencia artificial llegará a tener conciencia porque no podemos preguntarle y tener la certeza de que su respuesta es la verdad. Pero si una máquina nos estuviese mintiendo, ¿significaría que estamos cerca de lo que los apocalípticos llaman la singularidad? La singularidad tecnológica es un término acuñado hace unos años y define ese momento en el que los humanos hayamos construido una inteligencia artificial tal que sea lo suficientemente inteligente como para construir otra inteligencia artificial. La máquina construye otra máquina. Y si lo hace mejor que nosotros, esa segunda inteligencia artificial será casi más inteligente que la primera. Y esto solo puede ir hasta el infinito y ya ser más inteligentes que nosotros. En ese momento, que es un momento hipotético, no sabemos si es posible, de cierta manera perdemos el control. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Maggie es capaz de responder a preguntas. ¿Qué edad tienes? Ya tengo 7 primaveras. Reconocer medicamentos. Esta medicina es la farcaina de 2 miligramos. O seguir a personas. Maggie, sígueme. Te voy siguiendo.
Por ti. Hasta canta. Te voy a cantar una canción. Bueno, quizás Maggie tenga que pulir su repertorio, pero por el momento es el robot social más avanzado del Robotics Labs de la Carlos III. Deja de tocarme. Reconoce voz, es capaz de hablar, tiene todo tipo de sensores para percibir el entorno, y entonces es capaz de moverse por el entorno. El social es el campo más esperanzador de la robótica. Lo que hacemos aquí son básicamente robots que interaccionan con personas. Trabajamos con niños, con ancianos, con distintos tipos de usuarios. Esto es súper divertido. El robot que vemos ahí a la izquierda, ese es un robot que se ha desarrollado dentro de un proyecto europeo, y la aplicación final es relacionarse con niños que están hospitalizados en un hospital oncológico. Ahí básicamente la funcionalidad es lúdica, es entretener a los niños, hacerles la vida más fácil y hacer que sean más felices. El robot que tenemos a la derecha es el otro extremo de la población. Ahí lo que vamos buscando es relacionarnos con personas mayores. Y ahora bajar el brazo. Lo estamos desarrollando para cuestiones de psicoestimulación, hacer ejercicios mentales que permitan que ese deterioro cognitivo se retrase más en el tiempo. Es más fácil crear un vínculo con tu robot que con tu tablet o tu Thermomix. Estudios demuestran que respondemos mejor a una máquina cuando se parece más a un alguien que a un algo. Por eso, el diseño es clave. El diseño es una parte en sí de las investigaciones. Es decir, en muchos de los robots lo que intentamos es que se cree un vínculo afectivo, entonces intentamos que los robots también puedan expresar, por ejemplo, estados emocionales con la voz, con luces que tienen los robots. Me siento feliz. Puede ser antropomórfico o puede ser, en algunos casos, imitando a un animal. Sí que vamos buscando algo parecido a lo que tenemos en la naturaleza. Pero tampoco hay que pasarse. Por ahora, los humanoides hiperrealistas dan bastante grima. Es la hipótesis del valle inquietante. Se parecen, sí, pero hay algo turbio que nos da mal rollo. Si los robots se parecieran mucho a los seres humanos, pero no fueran exactamente igual que los seres humanos, entonces hay estudios que dicen que produce un rechazo, porque tendemos a verlos como si fueran muertos vivientes, como si fueran zombies. Entonces, si un robot se parece a un ser humano, para que el ser humano lo acepte, tiene que o bien parecerse mucho, o es preferible diseños como los que vemos aquí, es decir, diseños que claramente no tratan de ser seres humanos, son más bien personajes de dibujos animados, casi. En cualquier caso, tardaremos en confundir a un androide con una persona. La robótica aún está en pañales. Cosas que para nosotros son intuitivas son aún obstáculos insalvables para los robots. Cosas tan simples pues como manejar objetos, como caminar a dos piernas y no caerse, como subir una escalera, como correr. Eso prácticamente cualquier persona que no tenga problemas físicos lo puede hacer. Sin embargo, eso es muy difícil para un robot. Un saludo para nuestros amigos de conciencia. Conciencia. 11 de marzo de 2011, una explosión en la central de Fukushima, en Japón, da lugar al más grave accidente nuclear del siglo. 4 años y un mes después, este pequeño robot se introduce en el reactor 1 de la central para comprobar el estado de las instalaciones. En menos de 3 horas el robot había dejado de transmitir, pero las imágenes captadas ofrecen una información imprescindible para los investigadores. Los robots que captan imágenes en lugares remotos o peligrosos son una realidad desde hace años, pero hoy queremos dar un paso más, queremos hablar de visión artificial. El concepto de visión artificial in situ es en el momento, es decir, capto la imagen, la proceso y acciono en función de la información que he extraído. Para interpretarlo desarrollamos algoritmos, métodos, etcétera, de forma que lo que la cámara nos proporciona es poderlos interpretar mediante algoritmos ya propios de técnicas de inteligencia artificial. No es tanto ver como utilizar en el momento la información. El equipo del profesor Gonzalo Pajares acaba de terminar con éxito un proyecto europeo en el que estaban implicados 19 grupos de trabajo de 8 países de la Unión Europea. El grupo nuestro desarrolló un sistema de visión artificial para un tractor autónomo
para realizar tareas específicas en campos de cultivo, aplicar tratamientos selectivos para eliminar las malas hierbas en campos de maíz. En este caso las dificultades eran múltiples, ya que al aire libre las condiciones son cambiantes, lo que dificulta el trabajo del sistema de visión artificial. En otros casos las condiciones juegan a favor. En control de calidad, pero el tema es que la iluminación, el entorno está controlado porque lo iluminamos como queremos, pues es muy diferente a salir al exterior, que hace sol, que cambia, que viene una nube. Cuando una fábrica está produciendo, yo que sé, un determinado tipo de pieza, pues sistemas de visión que están ahí viendo si tiene las dimensiones apropiadas, si ha salido con un defecto. El paso siguiente es el de los mundos artificiales. Nosotros lo que aprovechamos es las tecnologías de los videojuegos para crear simulaciones realistas en las cuales los investigadores pueden recrear condiciones que en la realidad les costaría mucho esfuerzo. Y en este mundo artificial podemos hacer que nuestro avatar se caiga tantas veces como sea necesario y que se caiga de la misma forma o de maneras diferentes. Evitamos otra cosa que no todos los investigadores son conscientes, que son la privacidad, intimidad y dignidad del usuario. ¿Hasta qué punto puedo coger un usuario y hacer todo lo que yo necesitaría para hacer la investigación? Hay fronteras que no se deben traspasar. Desde luego, yo no puedo coger a una persona que tiene dolencias y que ponerle un día entero de experimentación. Así que lo que buscamos son lo que llaman librerías de comportamientos. Con lo que estamos haciendo, podríamos crear librerías de comportamientos esperados o de circunstancias habituales en un enfermo de Parkinson, trasladarse al investigador y decirle: lo que crees, por favor, que se ajuste a esto que te estamos dando. Personalizándolas para grupos de edad o pacientes de enfermedades concretas como el Parkinson. Afecta sobre todo al sistema motor. Conocidos los problemas y recreados en ordenador, es más sencillo que alguien cree soluciones que ayude a esta gente no a curar su enfermedad, pero sí para hacer que su día a día sea más llevadero. Creamos unos medios artificiales, este mundo virtual, en el cual trasladamos al investigador la problemática del enfermo de Parkinson, y si ese investigador es capaz de crear en ese mundo virtual una solución para detectar una caída, si funciona allí, te tendría que funcionar en el real. Con lo que aproximamos esos mundos artificiales a nuestro mundo real. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Vamos a cambiar de tercio, porque los robots y la inteligencia artificial empiezan a ocupar espacios poco conocidos. Y no solo hablamos de ciencia ficción, que también. Hablamos de coches, donde la robótica da pasos todos los días. O hablamos de drones, robots al fin y al cabo. Conciencia. Podríamos definir los drones como robots del aire. La inteligencia artificial que llevan incorporada permite que una persona sin el menor conocimiento de aeronáutica o aeromodelismo pueda controlarlos. Cuando estamos controlando un dron con un teléfono móvil, tú le dices para adelante, para atrás, baja, sube. Y hay un sistema de control dentro del propio dron que lo que hace es seguir tus instrucciones y llevar a cabo las tareas más complicadas, lo que sería mover los alerones, aumentar la velocidad de los motores. Entonces tú no tienes que tener conocimientos. Pensemos en los drones militares. Son los más sofisticados que existen. Requieren de una inteligencia artificial muchísimo más precisa que los drones civiles. El dron va volando a 800 metros, lleva una cámara que va moviéndose y tiene una imagen nítida de la superficie. Va estabilizada dentro de un móvil que está en el aire y que no es muy grande, así que se va zarandeando. Y son capaces de estabilizar la imagen para ver detalles, o sea, coches concretos, personas concretas. ¿Dónde están ellos avanzando? Sobre todo en incorporar sensores que les permitan captar qué es lo que está pasando bajo el dron y alrededor también. Cosas increíbles. Por ejemplo, si tú mezclas el conocimiento de un dron con las imágenes por satélite, cuando tú tienes un dron volando, por ejemplo, sobre una selva, ¿no?, en un sitio donde se produce cocaína y están siguiendo un camión, ¿cómo localizar, cómo posicionar el camión? Bueno, pues la imagen que está generando el dron se correla con el mapa 3D que ha generado los satélites y posicionas perfectamente el camión y es capaz de lanzarle un misil con un error de 1,5 metros. ¿Dónde se está trabajando? En fusionar toda la información que son capaces de obtener los drones con información externa para, de alguna manera, fijar estrategias.
Alemania, Francia e Italia acaban de firmar un preacuerdo para desarrollar drones armados. Es un salto cualitativo porque hasta ahora los drones solo señalaban los objetivos. Ahora la toma de decisiones de un dron autónomo va a requerir de una inteligencia artificial que pueda afrontar cualquier situación porque hay vidas humanas de por medio. Tú tienes que conseguir incluir en el sistema del robot una serie de algoritmos que le permitan reaccionar a situaciones inesperadas. O sea, lo más sencillo para hacer un robot de los antiguos, que era por estados, es si te encuentras en una situación inesperada, te paras. Eso es poco operativo. Entonces, ¿cómo se mejora la operación? Dándoles más autonomía. Más autonomía implica que son capaces de tomar sus propias decisiones. Que sean capaces de tomar sus propias decisiones siempre suena muy raro. Suena, ¿no?, a qué va a ocurrir, cómo pueden tomar sus propias decisiones y quién es el responsable de las decisiones que toman. Entonces la pregunta es, ¿y el ser humano qué pinta? Es un sistema de backup. ¿Por qué? Porque se supone que el sistema humano es capaz de decidir sobre el sistema automático, es decir, es capaz de apagarlo. Entonces es un sistema de backup seguro, porque tú tienes un ser humano que toma la decisión de tomar el control. Siempre tiene que haber un ser humano que sea responsable de algo. Pero surge una cuestión inquietante. ¿Pueden hackearse los drones autónomos, intervenirse a distancia en su programación y controlarse con fines espurios? Entonces, ¿se pueden hackear? Sí. Lo que ocurre es que tú siempre puedes tener ciertos sistemas de protección. Si el dron, por lo que sea, pierde el control o tú pierdes el control manual, en cuanto llega a una altura, él hace algo para no destruirse. O sea, que tienes una serie de sistemas adicionales de control. De tal manera que alguien podría hackear un dron, pero no le podría decir que hiciera cosas que tú hayas podido prever antes que no se pueden hacer. Entonces, ¿se puede hackear? Seguro. Se puede hackear cualquier cosa, los teléfonos móviles, los portátiles, los drones. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en la que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. La historia de la robótica es, en cierta medida, una historia de ciencia ficción. El primero en usar esa palabra, la de robótica, fue uno de los gigantes del género, Isaac Asimov. A robot may not harm a human being. En su libro Yo Robot, el escritor propuso 3 leyes para que las máquinas no se marcasen un Terminator. Sí, ya sé, las 3 leyes. El círculo perfecto de la protección. Como Will Smith, nosotros también somos escépticos. ¿Tienen en cuenta los científicos las leyes de Asimov? La leche, no. Le preguntamos a Concha Monge, que además de diseñar robots, ha sido asesora en Autómata, una de las últimas películas que tratan el tema. Está poniendo una vida humana en peligro. Son demasiado generalistas. Y además exigiría pues, un nivel de desarrollo del robot brutal, en el que el robot convive con el humano, es capaz de detectar que hay una situación de peligro como para anteponer su propia vida frente a la del humano, etcétera, ¿no? Por favor, señor. Ahora mismo estamos lejos de que eso sea así. Otra cuestión inquietante. A medida que avance la inteligencia artificial, ¿se irán pareciendo más los robots a nosotros? Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick escribieron a la limón el guión y la novela de 2001, Una odisea del espacio, en la que, entre otras cosas, plantean si una máquina puede tener sentimientos. HAL está programado para que la misión sea un éxito, pero tiene órdenes de no desvelar el objetivo a los pasajeros de la nave, que, sin tener toda la información, podrían mandarla al garete, un dilema que acaba volviendo majara al bueno de HAL. Los astronautas deciden desconectarle, pero él se adelanta y se cepilla a casi toda la tripulación. Abre la puerta. Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. Se le escapa un tripulante que consigue llegar al corazón de la computadora para empezar a desmontar sus circuitos. Deténgase, ¿quiere? Entonces HAL, una máquina, entra en pánico. Tengo miedo, Dave. Suplica, muestra emociones, tiene conciencia de su existencia. Mi cabeza se va, me doy cuenta. Lo más parecido a la conciencia es algo pues, muy básico, que está programado y que permite que el robot pues, interaccione con una cierta autonomía y por tanto dar la impresión de que tiene una cierta inteligencia para resolver por lo menos en un entorno acotado pues, los problemas que se le plantean, ¿no? Pero de ahí hablar de conciencia estamos lejos. El final de HAL despierta empatía, un sentimiento puramente humano que él no es capaz de mostrar por los astronautas. Quien sí lo hace es Roy, el replicante al que da caza Harrison Ford en Blade Runner. Basada en una novela de Philip K. Dick, la película de Ridley Scott plantea una pregunta fundamental.
¿Qué es lo que nos hace humanos? Alerta de spoiler, en la escena final el robot salva la vida a Deckard, su asesino. Sus últimas palabras no son, desde luego, las de una máquina. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Si los robots llegan a ser conscientes de su propia muerte, si sufren y se maravillan como los seres humanos, ¿qué les diferencia de nosotros? Al final es una máquina y siempre va a ser una máquina. Puede llegar a un grado de inteligencia tal que evidentemente trascienda al humano y que no sepamos muy bien por qué ha llegado a este punto, ¿no? Soy consciente. Soy real. Pero yo creo que siempre la diferencia va a estar en la materia prima. Ahí va a haber un amasijo de cables y de hierros frente pues, a un tejido humano biológico, ¿no? Y eso es una diferencia que hoy por hoy nos va a distanciar enormemente de cualquier robot, por muy inteligente que sea, ¿no? Al margen de la emoción, por supuesto, porque la emoción nosotros la sentimos y la vivimos de una forma que el robot es incapaz, puesto que es algo programado y que es apariencia de emoción, pero no es realmente emoción, ¿no? ¡No seas Julai! ¡Con la palanca es más rápido! Hay muchas más películas sobre inteligencia artificial, claro. ¡Es un androide! Pero la ciencia ficción, la buena ciencia ficción, es esa que sabe reflejar las cuestiones que más nos preocupan. Sam, ¿va todo bien? Se rebelará la creación contra el creador, el libre albedrío llevará a las máquinas a tomar malas decisiones, es decir, nos imitarán, puede que al final no sintamos tanta curiosidad por las máquinas como por nuestra propia naturaleza. No tenéis ninguna posibilidad, pero contáis con mi simpatía. Conciencia. No queda tanto para subirnos en coches inteligentes como el que llevaba Tom Cruise en Minority Report. A falta de que podamos hincarle el diente al prototipo de Mercedes F015, un coche que es lo más parecido a viajar en el tiempo, hemos subido con Álvaro Sauras, ingeniero y miembro de la revista Autofácil, en uno de los coches más sofisticados del mundo, el Clase S. Se trata de un auténtico robot sobre ruedas. Es un robot que es capaz de hacer muchas cosas. Es un coche que, apretando un botón, es capaz de seguir al coche delante, es capaz de conducir más o menos de forma autónoma. Es capaz de ver si vas a chocar contra un coche que circula por el carril adyacente y aplicar los frenos para desviarte y evitar que colisiones, además de advertirte. Esto funciona con unos radares de microondas que están en las esquinas del paragolpes trasero y que vigilan el ángulo muerto. Si yo voy conduciendo por aquí y en estos momentos quiero cambiarme de carril al carril izquierdo, lo primero que hace el sistema es que me avisa que hay otro coche. Pero si yo aún así persisto, eso que ha frenado... A punto de dártelo te ha salvado. Salvar vidas, las de los ocupantes, los peatones y las de los otros conductores. Es un coche que es capaz de sentir cómo de cansado estás a partir de los movimientos que hace sobre el volante. Es capaz de tensar los cinturones y pegarte a los asientos en caso de colisión, antes incluso de que el impacto de la colisión, la deceleración, llegue al habitáculo. Todo gracias a los múltiples sensores de un coche inteligente que escanea la realidad que le rodea. Tiene 26 sensores distintos para percibir el entorno, 360 grados. Una autopista es un entorno muy controlado, donde la cantidad de variables que se pueden dar es muy limitada. Donde con los sensores que ya tiene este coche actualmente prácticamente podría conducir solo si lo hiciéramos de forma experimental. Esto está pensado para utilizarlo en retenciones en autopista, no está pensado para utilizarlo en ciudad, pero aquí tenemos una curva y cuando sueltas el volante, lo que ocurre es que el coche sencillamente conduce siguiendo al de delante. Los coches que tenemos ahora, desde luego, y todos los sistemas de asistencia a la conducción que se venden son perfectamente deterministas. Están diseñados para funcionar en unos casos concretos, se han explorado todos los casos que se pueden dar y su funcionamiento es perfectamente automático. No toman decisiones, no tienen creatividad de ninguna clase. Ni que decir tiene que este coche aparca automáticamente. De noche es capaz de ver la carretera mediante sensores por calor, aun en las condiciones atmosféricas más extremas. Detecta también a coches frontales, un kamikaze por ejemplo, y desvía la trayectoria. Incluso minimiza los baches del camino. Es un sistema que cuando lo estás utilizando te das cuenta de que está haciendo gran parte del esfuerzo de conducción por ti. Hoy por hoy los coches inteligentes autoconducidos obligan al conductor a acariciar el volante cada poco tiempo para que el piloto humano no se desentienda de la conducción.
pero creo que sí se va a hacer la trampa de fingir que el conductor siga los mandos para permitir que sean legales sistemas cada vez más automatizados. Poner un gran letrero en el manual diciendo usted es responsable de todo lo que ocurra, pero cada vez exigir menos, que la mano tenga que estar permanentemente en el aro del volante. Quedan por resolver muchas cuestiones de legislación antes de que veamos por las carreteras europeas coches sin conductor. Puede que si haya problemas por el lado de las leyes que dicen sobre blanco sobre negro que estas cosas no se pueden hacer. La Convención de Viena dice que no puede haber un coche automático por encima de 10 km por hora y se redactó hace 4 décadas. Si a los robots sobre ruedas aún les quedan por superar trabas, los robots del aire tendrán que esperar. Si una máquina se comporta en todos los aspectos como inteligente, entonces debe ser inteligente. Crear es como buscar una carambola a 3 bandas. No sabemos muy bien a nivel formal lo que es la creatividad. Generalmente hablamos de 3 niveles de creatividad, la creatividad del día a día. Hay un nivel, sí empezamos a tildar de creativo, que es escribir un texto, una canción, y luego tenemos esta última creatividad, que es este gran genio que tiene la capacidad de crear obras que la mayoría de nosotros no podemos. Ahora mismo sí que hay programas que generan música, sí que hay programas que generan imagen, ha habido ya partituras compuestas por ordenadores, se usa mucho arte gráfico generado por ordenador, hay algún libro de poemas, hay alguna novela. Lo que ocurre es que es muy difícil trazar la frontera entre lo que ha hecho el ordenador y lo que ha hecho el programador. Nos ponemos estupendos porque nos cuesta desprendernos de ese privilegio creador, sobre todo en favor de una máquina, pero pensémoslo un momento. Asumimos que Mozart era creativo. Ahora la pregunta es, ¿el mérito de escribir las obras fue de Mozart? El padre de Mozart le empujó, le llevó, le forzó a escribir música desde muy pequeño. ¿Ahora quién tiene el mérito? Estamos lejos de resolver esta cuestión, así que demos un paso más. Hay sistemas que imitan muy bien a Juan Sebastián Bach. Hacen una música que se parece muchísimo a Bach. En muchos casos se parece más a Bach que el mismo Bach. El proceso creativo no es un proceso de me siento y pum, me sale todo completo, es un proceso de voy probando, voy revisando, voy mirando, no me convence, esto lo quito, añado. Entonces eso es lo que se está intentando modelar ahora. Y si lo logramos, tal vez podamos llegar a una nueva corriente artística que tenga su origen en las obras de una máquina. Una máquina podría crear un nuevo campo artístico como el modernismo. Cuando generas una nueva corriente, lo que estás generando es un nuevo paradigma de evaluación. Antes lo bueno era esto, a partir de ahora lo bueno es otra cosa. Cuando han surgido nuevas corrientes artísticas, no solo el autor ha sido lo importante. Ha sido importante el revisor, el público, todo. Eso ya es difícil para un artista, para una máquina yo creo que es muchísimo más difícil. Los humanos seguimos muy lejos de aceptar que una máquina pueda reemplazarnos. Porque creemos que las musas son un atributo humano. Cuando alguien genera un programa de este tipo, normalmente tiene que partir de un conjunto de ejemplos, son los que inspiran el proceso creativo. Se puede considerar como una especie de musa y hay que tener mucho cuidado de que esa musa no te lleve siempre al mismo sitio y no acabes copiando lo que te ha servido de inspiración. Con musas o sin ellas, lo cierto es que hay unos campos artísticos que parecen más propicios a la creatividad computacional. No hay todavía, que yo sepa, casas diseñadas por ordenador, porque si luego la casa se cae, el problema no se sabe de quién es. Pero sí que hay arquitectos trabajando en generación de volúmenes. Incluso estamos trabajando en campos un poco más heterogéneos, como por ejemplo las películas o las series. La máquina, para poder hacer historias, necesita representar personajes, representar eventos y representar las razones por las que los personajes participan en los eventos. Ahí eso es un cuello de botella que ha habido siempre en inteligencia artificial, que es la representación de conocimiento. Los videojuegos son nuestro campo de aplicación preferido, porque un videojuego puede ser constantemente generado. Estos juegos en los que cada vez que juegas una partida el mapa es un poco distinto, el malo está en un sitio distinto, tienes diferentes armas. Esto da la sensación de cambio en el juego y es muy interesante. Pero siempre habrá un detallito absolutamente humano. Yo personalmente sí que creo en
la chispa de la humanidad. Cuando hay una persona detrás, tiene algo más. ¿Va a conseguir la máquina, la creatividad computacional, que dejemos de pintar cuadros o hacer fotos? Yo estoy seguro de que no. Lo que son los grandes productos culturales no se van a poder sustituir. Conciencia. Nacieron para echarnos una mano y hacernos la vida más fácil, y ahora no sabríamos vivir sin ellos. Es más, como hemos visto, comienzan a tomar posiciones en terrenos netamente humanos, como la creación artística. Compañeros de viaje, amenaza potencial, simple mano de obra. No parece que el futuro inminente que nos dibuja el cine se vaya a hacer realidad mañana, pero más nos vale asumir que la inteligencia artificial es cada vez menos artificial y más inteligente.